Programación orientada a objetos, herencia. En la sesión anterior hemos visto de manera muy breve lo que son los conceptos básicos de herencia. En este momento vamos a ver algunos de estos conceptos, esta vez aplicados a los constructores y a un tema muy importante que es el ámbito de las funciones. Cada clase tiene su propio constructor. Sea el caso de las clases padre, sea el caso de las clases hijas, cada una de ellas tiene la posibilidad de tener sus propios constructores. Esto es obvio porque dado que cada una de las clases tendrá un conjunto de datos diferente, el padre va a tener un conjunto de datos que puede diferir en la clase hija porque la clase hija puede tener más datos que no vienen incluidos en la clase padre. Entonces cada uno tendrá la necesidad de asignarle valores iniciales a estas variables que son de su incumbencia. Existe una regla básica para los constructores y esto es que primero se ejecuta el constructor de la clase base y hasta que esté construido todo el objeto, entonces se ejecuta el constructor de la clase hija. Si tenemos una jerarquía en la cual existen abuelos, padres y nietos, primero se ejecutará todo el constructor de la clase abuelo, luego el constructor de la clase padre y al final el constructor de la clase hija. Veamos inicialmente cómo es la secuencia de la construcción. Vamos a imaginar que yo tengo una clase que se llama clase base ejemplo que tiene su constructor. Este constructor lo único que hace es mandar un letrero a pantalla que diga soy el constructor de la clase base. De tal manera que cuando yo ejecute el programa main y instancie y declare una variable del tipo clase base ejemplo, pues entonces yo lo único que voy a ver en pantalla es constructor de la clase base. Si a este programa yo lo hago que herede hacia una clase hija, con el mecanismo public clase base ejemplo, y al constructor de la clase hija yo le pongo un texto que diga constructor de la clase hija, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Cuando yo cree un objeto hijo, el objeto hijo, en el momento en que es declarado, manda llamar a su constructor. El constructor va a ejecutar el cout que imprime este texto en pantalla. Pero antes de que esto suceda, primero se ejecuta al constructor de la clase padre, que en este caso es clase base ejemplo, y entonces se ejecuta el código correspondiente al constructor más adecuado para la clase base ejemplo. En este ejemplo, en pantalla aparecería el texto constructor de la clase base y cuando este constructor ha finalizado, aparece el texto constructor de la clase hija. En ese orden, primero la clase base y luego la clase hija. Ahora bien, tenemos nosotros necesidad frecuentemente de pasar los argumentos entre los constructores, aunque el argumento por omisión siempre es una buena opción, siempre tenemos necesidad de mandar argumentos hacia los constructores. Para ello, tomemos el siguiente ejemplo. Yo tengo la clase base ejemplo, la cual ahora va a tener un valor cualquiera, y en el constructor puedo asignarle yo ese valor, simplemente tomo el valor que me mandan como argumento y lo asigno a la variable miembro de la clase. Para poder utilizar el constructor que recibe un argumento entero, bueno, yo lo utilizo así. Pongo el nombre de la clase y luego el nombre del objeto recibiendo un argumento. Este 3 se envía por copia hacia la variable valor. El 3 almacenado en la variable valor se almacena, se asigna en la variable miembro mValor y a partir de ahí el objeto ya tiene almacenado su valor inicial. Si esta clase base ahora es heredada hacia una clase hija ejemplo, la clase base, vamos a verlo aquí abajo, la clase base sigue manteniendo su constructor que recibe un número entero. Sin embargo, la clase hija puede también querer enviar este valor entero. Dado que el valor entero, el valor llamado mValor, vive dentro de la clase base, no es necesario declararlo en la clase hija. Sin embargo, necesitamos y queremos construirlo. Entonces, para poder construirlo, tomamos este valor de 4 y se lo mandamos a la variable algún valor. El valor es tomado
y se envía directamente hacia el constructor de nuestra clase base ejemplo. En este momento, este valor, que es por cierto el valor que estamos recibiendo con el valor de 4, el valor de 4 se asigna a la variable algún valor, se envía de manera explícita hacia el constructor y este valor viaja hacia el constructor de la clase base en la variable valor. El 4 se recibe en el valor, el cual es asignado a la variable que le pertenece a la clase, que es mValor. De esta manera, nosotros tenemos la secuencia de eventos y de llamadas a funciones que permiten la construcción del objeto. El valor se envía hacia la lista de argumentos en la clase base. Estos argumentos se envían como una llamada explícita y obsérvese que el tipo de dato únicamente está involucrado aquí. En la llamada no existe ningún tipo involucrado porque en realidad esta es una llamada a función. Luego, de este lado, recibo yo el valor y queda asignado para poder ser utilizado por el constructor de la clase base. En conjunto con todos estos conceptos, nosotros tenemos también que tener muy claro el concepto de ámbito de la función. El ámbito, como ya sabemos, como se platicó en su momento, es el área en donde vive un elemento de programación. Es el área donde un elemento de programación, llámese una función o llámese una variable, es visible. La regla más simple que fue enunciada en su momento fue que una variable solo es visible entre el par de llaves que declaran la variable. Fuera de esa función, la variable realmente no es visible, la variable no puede ser accedida, esté o no esté viva. El ejemplo más sencillo es, yo voy a tener una variable que se llama x. La variable que se llama x, entonces, es declarada dentro de la función main. Fuera de main, no es válido invocar a la variable x. Por ejemplo, si yo tengo una función que se llame a e intento realizar la asignación del 3 dentro de la x, esto no es posible porque la x, la única x que existe en el programa, vive entre este par de llaves. Fuera de ese par de llaves, esa x no puede ser usada. Esta x, para poder ser utilizada, necesita tener un ámbito tal que entre este par de llaves sea perfectamente visible. Pongamos el siguiente ejemplo. Yo tengo una clase y esta clase declara una variable que se llama x. El ámbito de la función incluye todo lo que se encuentre entre este par de llaves. Pero resulta que entre este par de llaves se encuentra también la función. La función le pertenece a la clase ejemplo. Como le pertenece a la clase ejemplo, y eso lo sabemos porque aquí tenemos el nombre de la clase y sobre todo el operador de resolución de ámbito, entonces sabemos que esta variable es perfectamente válida de asignarse y de utilizarse, porque la x, que vive entre este par de llaves, es accesible dentro de la función a, porque la función a también vive en el par de llaves y por lo tanto tiene visibilidad completa sobre todas las funciones de la clase. En el siguiente ejemplo, lo que tenemos es una función y esta función es independiente de la clase. La clase tiene su propia función a. Yo sé que el código de la función a le pertenece al ejemplo y yo sé cuál es la que le pertenece porque el código me dice claramente que este es el código de función a que le pertenece a la clase ejemplo. Como esta función no tiene ninguna indicación de pertenencia, entonces nosotros podemos concluir que esta es una función sencilla y que es visible desde cualquier parte. Pero al ser visible desde cualquier parte, la función es visible, pero las variables que maneje tienen que estar declaradas dentro de su par de llaves. Esta x no está declarada dentro del ámbito de este par de llaves, solamente desde el ámbito de toda esta clase, que es este código que está aquí, y por lo tanto es un error intentar acceder a la variable x. Tomemos el siguiente ejemplo. Ya no hablemos de la variable, ahora pensemos en la función.
Si yo tengo una función que se llama A, que le pertenece a la clase ejemplo, la función A le pertenece, el código de la función A que le pertenece a la clase ejemplo es el que se encuentra entre este par de llaves, entre esta sección. Dado que la prototipo se encuentra aquí, todo lo que quede declarado le pertenece a la clase ejemplo. Y si no, de todos modos, la función está indicando a través del nombre de la clase y del operador de resolución de ámbito que el código que sigue le pertenece a la clase. Si yo tuviera otra función exactamente con el mismo nombre, cuando yo invoco en main a función A, la pregunta es ¿a qué función me estoy refiriendo? Es claro que me estoy refiriendo a la función que no está asociada a la clase, a la función A. ¿Por qué? Porque para poder acceder al código donde el valor 3 es asignado a X, necesito utilizar una instancia, necesito utilizar una variable de la clase ejemplo. Si no la utilizo, definitivamente no puedo acceder a este código. Pensemos ahora en la siguiente variante. Yo tengo una clase base que se llama ejemplo con dos funciones, la función A, la función B. La función A sigue teniendo la particularidad de que asigna el valor de 3, mientras que mi función sencilla manda llamar a soy A. Despliega un letrero que dice soy A. La pregunta es, si yo tengo una función B que pertenece a la clase ejemplo, cuando yo invoque a función A, ¿a cuál voy a invocar? ¿A la función A sencilla o a la función A que le pertenece a la clase? Y la respuesta es la función A que le pertenece a la clase. Dado que yo estoy trabajando dentro de mi clase, cualquier mención a una función, en primer lugar la busco dentro de mi clase. Si no se encuentra dentro de mi clase, entonces yo podría ir a buscarla en una función independiente que se encuentre en algún otro lado. Es el caso, por ejemplo, si aquí yo busco una función que se llama string copy, voy a intentar buscar dentro de la clase donde yo esté primero una función string copy, y si no la encuentro, voy a intentar buscarla en las variables de cabecera que a mí me hayan puesto, dentro de los archivos de cabecera que a mí me hayan declarado. Tomemos otro ejemplo diferente. Ahora yo tengo una clase en base que tiene una función que se llama A. Esta lo único que hace es decir soy la función A que pertenece a mi padre. Yo tengo ahora una clase heredera, hereda desde la clase ejemplo que estoy mostrando aquí. Esta clase heredera tiene también una prototipo que se llama función A. Observemos que el prototipo dentro de la clase base y el prototipo de la clase hija son idénticos. Sí son idénticos, pero sus funciones son completamente diferentes. La función A pinta un texto que dice soy la función A del padre, mientras que en la hija despliega un texto que dice soy la función A de la hija. La pregunta es, en el programa main, si yo declaro un objeto, ¿a quién invoca la función A? ¿A la función A de la hija o a la función A del padre? La respuesta es, se invoca por omisión a la función A de la hija. Por lo tanto, en pantalla únicamente se desplegará el texto soy una función A hija. La función A padre no es invocada. Por lo tanto, aquí el código del padre queda completamente oculto si yo intento utilizarlo desde el programa main. Y si yo quisiera utilizarlo, porque resulta que la clase A, la clase base, es una generalización y la clase hija es una especialización. Y esto significa que parte del trabajo general seguramente lo hace el padre y luego la clase hija hace algún trabajo muy específico.
probablemente yo necesito ejecutar el código de mi padre antes, en medio de mi proceso o al final de mi propio proceso, para poder realizar la invocación explícita, para poderlo poner en el lugar exacto en donde yo lo necesito. Lo que hago es utilizar el operador de resolución de ámbito. Si yo no utilizo al invocar a una función el operador, siempre voy a asumir que se trata de este ámbito. Ese era el ejemplo que teníamos aquí. Dado que yo no estoy especificando ninguna resolución de ámbito, entonces el ámbito de búsqueda primero es esta clase. En el ejemplo que estoy poniendo, cuando yo necesito invocar a una función que no me pertenece porque está fuera de mi ámbito y que pertenece a otra clase, entonces yo tengo que especificar, utilizando el nombre de la clase a la cual le pertenece, el operador de resolución de ámbito, y este es el significado de su nombre. Ese operador me permite realizar una asociación entre la función que estoy utilizando y a quién le pertenece la clase que estoy invocando. De esta manera yo puedo saber de manera bien precisa a quién de todas las funciones de todo el sistema es a la que voy a invocar. Y es que pensemos en lo siguiente. Yo puedo tener un abuelo con la función A, un padre con una función A, un hijo con la función A y una función suelta como la que vimos en ejemplos precedentes que también se llame función A. El compilador sin ningún problema acepta los 4 códigos: el del padre, el del abuelo, el del hijo y el código suelto. Si yo dentro de esta función hija quiero invocar a la función del abuelo, que realiza una parte del trabajo, y luego invocar al padre, que hace otra parte del trabajo, y luego hacer mi propio procesamiento, entonces, ¿cómo lo debo especificar? Siempre tengo que utilizar el operador de resolución de ámbito y antecederle el nombre de la clase a la que voy a ocupar. Ejemplo abuelo, operador de resolución de ámbito, función A. Ejemplo padre, operador de resolución de ámbito, función A. Función A para llamarme a mí mismo y operador de resolución de ámbito, función A, si quiero invocar a cualquier otra función. Esta es la manera como yo puedo en todo momento especificar muy claramente a quién estoy invocando dentro del sistema sin que exista ningún tipo de ambigüedad o confusión. Producción, Ernesto Peña.